Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. De nuestro influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día el dolor de San Pablo, al ver cómo muchos de sus compatriotas no quisieron aceptar a Cristo, que es la situación de los judíos hasta el día de hoy, de todos los judíos. Y pues la idea de que no, que Cristo no resucitó, que eso es mentira, que los discípulos se robaron el cuerpo, hasta el día de hoy esa mentira todavía sigue reinando entre nuestros hermanos judíos. Y es un tema complejo, porque el rechazar a Cristo trae consecuencias graves. Dice San Pablo: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, ser hijos de Dios. La gloria es la salvación, las alianzas, ¿sí? La del Sinaí y ahora la alianza de Cristo en la cruz, la Santísima Eucaristía, pero no la aceptaron. El don de la ley, los mandamientos, efectivamente, en el monte Sinaí, el culto y las promesas. El culto, ¿sí? El mismo servicio a Dios en el templo. El templo es el signo de... Y las promesas, todas las promesas que Dios hizo, y especialmente a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Y dice: suyos son los patriarcas. Efectivamente, ahí nacen los 12 patriarcas: Abraham, Lot, Isaac, Jacob. De ellos procede el Cristo según la carne. Efectivamente, la Sagrada Escritura dice que debía nacer en Belén, porque iba a ser descendiente de David, por la promesa que Dios le hizo a David: si tus hijos siguen mi ley, sentaré a uno de tus hijos sobre tu trono, te daré una dinastía, siempre alguien de tu casa estará sobre el trono. Y efectivamente Jesús es ese príncipe, ese rey que va a nacer siendo hijo de David. Por lado y lado, tanto por el lado de María, porque era descendiente de David, y por el lado de José, que también era descendiente de David. De ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Cuando uno se pone a hablar con las personas que están todavía en el judaísmo, ellos cogen textos de la Sagrada Escritura para como contrarrestar, como para no aceptar y encontrar una excusa para no aceptar a Cristo. Por ejemplo, uno de los textos donde uno, al decirles: mire lo que hacen los judíos, y es el tema del buen samaritano. Entonces, donde uno, al hablar con ellos, les dice: mire, aquí está mostrando que la ley de pureza ritual no permitía tocar a una persona que estaba mal herida, porque si tocaba la sangre quedaba impuro y no podía entrar en el templo.
Y eso no está bien. Entonces le sacan el tema, es que no, es que lo que pensaron el sacerdote y el levita que pasaron y no ayudaron al que estaba ahí botado, es que ellos pensaron que estaba muerto. Y si uno tocaba un muerto, quedaba impuro. Pero es que no dice que estaba muerto, solo dice que estaba malherido. Imposible que no vieran que estaba todavía respirando. Además lo habían desnudado, le habían quitado todas sus cosas, lo dejaron ahí medio desnudo y medio muerto, se estaba muriendo. Pero no lo tocaban porque al tocar la sangre quedaban impuros. Eso es ley vigente todavía entre los judíos hoy. ¿Sí? Eso es ley vigente todavía. Ellos no van a comer nunca una rellena ni nada de eso. ¿Sí? Eso es vigente todavía para ellos. Lo mismo que la ley del sábado. En sábado prácticamente no se puede hacer nada. Tienen que contar los pasos y es lo de una milla, menos de 1 kilómetro. O sea, tienen que contar los pasos. Si son 700 pasos, no se pueden pasar de ahí. Inclusive ningún contacto hoy, esa es otra norma hoy, ningún contacto con lo electrónico. Por ejemplo, el ascensor, una cosa tan sencilla como espichar el botoncito del piso del ascensor, no lo hacen. Los ascensores en Israel suben y se abren en cada piso. Si usted baja para el piso 100, le toca esperarse hasta que abran el piso 1, espera un ratico, se cierra. Piso 2, abre un ratico, se cierra. Piso 3, abre un ratico, se cierra. Hasta que llegue al piso 100. Es así, y no estoy exagerando. Eso es todavía entre los judíos hoy. Ahora, otra ley del Antiguo Testamento que el Señor quitó, la ley del Corbán. Esa ley del Corbán, ¿qué decía? Es una ley que está escrita en la Sagrada Escritura. Claro, son los inventos de los hombres, pero eso está todavía vigente entre los judíos hasta el día de hoy. Que si usted tiene a su papá enfermo, pero dice, bueno, el dinero con que yo podría ayudar a mi papá, mejor se lo doy al templo para el culto. Y ya no queda obligado. En el 4.º mandamiento puede dejar a su papá morir de hambre o enfermo y sale con la excusa de que los bienes que tenía se los di en el templo. Y decía ahí Jesús, están anulando el mandamiento de Dios por seguir preceptos de hombres. Ahora, en esa misma ley del sábado, ¿sí? Jesús les pregunta cuando cura a este hombre enfermo de hidropesía. La hidropesía es una enfermedad que es más bien síntoma de otras enfermedades. En la hidropesía está la retención de líquidos, bien sea en la parte del estómago, en el peritoneo, o en las muñecas, en los tobillos, en el cuello. Entonces, la persona con hidropesía, claro, retención de líquidos. Y Jesús sana a este hombre con hidropesía, y es cuando está fallando el sistema digestivo, o están fallando los riñones, o está fallando el corazón. Por eso le pasa eso. O sea, tienen otras cosas que son más delicadas, que pueden producir la muerte. Y les pregunta, ¿es lícito curar en sábado? ¿Por qué les hace esa pregunta? Porque en la ley del sábado decía que cosas como, por ejemplo, los pasos que tenía que dar, tenía que contarlos y no pasarse de ahí. Si se pasaba de los pasos ya había pecado. Pero el problema es que si, por ejemplo, alguien se caía y se fracturaba una pierna, usted no podía alzar a esa persona y llevarla a un hospital, mucho menos si ya los pasos que tenía que dar ya los contó y ya los dio. No podía levantarse y ayudar a recoger a una persona. Ahí es donde dice, eso no es. El sábado se hizo para el hombre, para que descanse, no para que el hombre se vuelva un esclavo y que tiene que contar los pasos y no puede ayudar a nadie que está enfermo porque ya contó los pasos del sábado y no puede dar uno más. Y por eso le dice, si un asno o un buey se le cae en el pozo, no lo saca porque es sábado. O si un hijo se le cae en el pozo, no lo saca que porque es sábado. No desata al buey y lo lleva a tomar agua porque es sábado. Ir a brevar los animales porque es sábado. Entonces ahí va mostrando el Señor que las cosas del Antiguo Testamento sin
la interpretación que el Señor le da correctamente, porque esa era una tarea del Mesías. En el Antiguo Testamento decía que el Mesías al llegar iba a dar la interpretación correcta de la Biblia. Por ejemplo, hoy es vigente entre los judíos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso está vigente hoy entre los judíos. O sea que si usted me saca un ojo a mí, yo le saco un ojo a usted, quedamos igual de tuertos y hay igualdad. Eso está vigente entre los judíos hoy. Eso es vigente todavía entre los judíos hoy. Que si una persona la pescan en adulterio, a apedrearla. Eso sigue vigente entre los judíos hoy. Jesús abolió eso. No estamos apedreando hoy a ninguna persona que pescamos en adulterio. Eso ya se quitó del Antiguo Testamento, y hasta el mismo mandamiento donde Jesús dice: han oído que se dijo a los antepasados, a los judíos, a los primeros padres: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mire con deseo a una persona ya cometió adulterio en su corazón. ¿Saben? Lo importante es que no lo pillen y listo. Lo importante es que no lo pillen. Puede ser adúltero, no pasa nada. Pero dice, si con deseo, si mira con deseo a una persona distinta a su esposa, ya cometió adulterio en su corazón. Lo mismo, han oído que se dijo: amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Eso sigue vigente entre los judíos hoy, cuando Jesús dice: amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Por eso, en este momento, en la guerra que hay entre Israel y Gaza, están muriendo muchísimos. Hay bombardeos inclusive en sectores donde están los refugiados, porque los del grupo terrorista, que llaman terrorista, Hamas, están escondidos entre la gente, utilizándolos como escudo humano. Su sede de operaciones es debajo de los hospitales, en los túneles que tienen cerca de 500 kilómetros, en túneles por debajo, hasta 30 metros abajo de tierra, y reforzados por si un bombardeo. Y viven debajo de los hospitales. Con eso nunca van a bombardear un hospital, pero al paso que vamos, no nos extrañemos que también bombardeen los hospitales con 1.500 personas adentro, diciendo que es que abajo estaba el líder de Hamas. Bombardearon un sitio donde están los refugiados. Murieron 45 refugiados, personas que están huyendo de la guerra, ¿sí? Y bombardearon también ahí. No, que es que ahí murió uno de los líderes de Hamas, que estaba por ahí escondido entre los refugiados, y por eso encontraron la justificación para bombardear a gente inocente. Es un tema delicado. No, que va a estar libre que se vayan todos para el sur de Gaza, que en el norte es donde va a estar la guerra fuerte, y el que esté por ahí es nuestro enemigo, se muere. Muchas cosas por el estilo, pero porque en la mentalidad de los israelitas no está el amen a sus enemigos. No, destruirlos como sea. Que se llevan otros por delante, eso no importa, porque está todavía la ley del Antiguo Testamento. Es un tema complejo y es delicado, muy delicado. Ahora, el no aceptar a Cristo es grave. Por eso el mismo Señor dice: el que a ustedes recibe, a mí me recibe; el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza; el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, rechaza a Dios Padre. ¿Sí? Entonces tenemos que orar mucho por el pueblo judío para que acepte a Cristo, porque el Mesías que están esperando es prácticamente un Mesías con bombas atómicas. Es el Mesías que esperan hoy, tener mucho poder para dominar y para crecer y establecerse y decir: aquí está nuestra nación. Pero es un tema delicado, muy delicado. Y muchas de las cosas que hacen hoy todavía los judíos, por ejemplo, ellos ya tienen definido su territorio, ya tienen definido dónde están las fronteras de su territorio. ¿Y qué han hecho? Hacen pequeños asentamientos de unas 50.000 personas, pequeños pueblecitos en otro país que es en Cisjordania. ¿Sí? Eso ha hecho
que los palestinos no tengan un territorio y por eso no puede ser declarada ya como nación, porque no tienen un territorio. Pues los israelitas han puesto en distintos sitios sus asentamientos, pero son ilegales, y ante la ley son ilegales. La ONU ha declarado que son ilegales, aún así los siguen poniendo y se hacen los locos, como que eso no es conmigo, ¿sí? O sea, como irse a vivir en el patio del vecino y construir una casa en el patio del vecino y dicen, oiga, esa casa es ilegal, y usted no le hace caso a la ley que está hablando. En el caso de Naciones Unidas, que tienen la autoridad para hablar de ese tema, se hace loco y construye otra casa al lado, otro compañero más, y se va metiendo poco a poco, para que los palestinos no tengan un territorio y digan, este es el territorio de los palestinos, este es el de los israelitas, aquí va la línea del territorio. No. O sea, hay muchas cosas de fondo, y eso nos muestra precisamente cómo se vivía antes de conocer a Cristo. Las actitudes que hay todavía de una persona que no ha conocido a Cristo, aunque es del pueblo elegido, que tiene las promesas, la ley y los patriarcas. Entonces hay que orar mucho por el pueblo judío, orar mucho, porque mientras que no acepten a Cristo, no están en camino todavía. Él es el único camino que conduce al Padre, por eso es delicado rechazarlo. Pidámosle al Señor mucha sabiduría para que nosotros mismos aceptemos a Cristo como debe ser, no solamente por apariencia o de nombre, sino de verdad y de corazón. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este caminar, así sea.